por la invitación, por permitirme estar en un panel y en una jornada pues con muchos de mis mismos maestros y mentores a los que yo tengo toda la vida que agradecerles. Me toca quizás la labor más difícil de la jornada, ser la última intervención después de todas estas mentes brillantes que nos han diagnosticado y sobrediagnosticado lo que vivimos, las maneras que tenemos para reaccionar, pero aprovechando justamente el tipo de interlocución que tenemos en este foro y el tipo de difusión que seguramente tendrá, yo quisiera utilizar este espacio para hacer una defensa decidida de la sociedad civil. Me parece que hemos hablado mucho de los actores políticos, me parece que hemos hablado mucho de la trayectoria histórica que hemos seguido, que nos ha puesto aquí. Se ha mencionado en más de una mesa el tipo de instituciones y cultura política que opera esas instituciones. Hemos hablado de las falencias legales, la ausencia de constitucionalistas, las posibilidades reglamentarias que tenemos para la defensa de nuestras libertades, para la defensa de la democracia. Hemos hablado del rol de los medios y de los intelectuales en el panel anterior, y se ha mencionado en repetidas ocasiones la crítica a la sociedad civil como intermediaria, la crítica a la sociedad civil como ente que pacta con aquellos malhechores que son capaces de habernos puesto en el lugar en el que estamos. Hemos hablado de la sociedad civil y esta crítica como cómplice de lo pasado, o como la crítica que no cede y en realidad lo único que hace es obstaculizar el tránsito hacia esa utopía que tú mencionabas en este momento y el regreso precisamente al pasado mitológico. Pero no se ha hablado realmente de cuál es la trascendencia de criticar así a la sociedad civil, de desaparecer a la sociedad civil, de volverla un enemigo, como ha sucedido con los diarios, como ha sucedido con ciertos miembros de la élite intelectual, porque quien más se acercó fuiste tú, Federico, al decir la salud de la democracia se mide también en función de la existencia, la autonomía y la capacidad de la sociedad civil para hacer fundamentalmente dos cosas. La primera es para criticar e identificar aquellos elementos de la cultura política, de la cultura de acción social, del marco jurídico y el marco institucional que en realidad debilitan el funcionamiento de todo lo anterior y nos meten en, digamos, no en un estado de derecho, sino en un estado de chueco, que lo que permite es precisamente que suceda lo que hemos discutido en todas las mesas anteriores. El hecho de que las instituciones dejaron de ser un elemento ecualizador, el hecho de que las instituciones y la ley dejaron de ser medios efectivos de acceso a los servicios públicos que pagamos, el hecho de que la clase política y el sistema de partidos dejó de representar o cumplió a cabalidad ese pacto del que se hablaba en mesas anteriores de la monopolización total de esa representación. Y al final del día lo que terminamos olvidando es que además de que contribuimos en esa identificación, en esa crítica que es en sí saludable para revertir todos esos procesos de utilización personal, de malversación de los recursos, de profundización de la desigualdad, hacemos también la redefinición de esas instituciones, hacemos también la redefinición de esa cultura política, generamos mecanismos de acceso y participación que son en sí mismos garantías de esas libertades conquistadas, otrora desafiadas o potencialmente mermadas. El ministro en retiro, Cosío, también decía, hay una sociedad que utiliza poco su marco constitucional, que utiliza poco sus instrumentos jurídicos de defensa, y sin embargo yo creo que donde más se han utilizado es precisamente desde la trinchera de la sociedad civil.
Y hay dos ejemplos quizás muy a ras de tierra, como decía Ana Laura esta mañana, que valdría la pena retomar para darnos cuenta de lo importante que es que exista una sociedad civil. Se ha hablado aquí, se ha mencionado en distintos paneles, Roger, tú lo hacías de manera magistral, de la discusión de seguridad y la Guardia Nacional, que como tal se ha calificado de una restauración, de una pulsión conservadora, se ha tildado también de una regresión en el marco de los derechos y sobre todo es en sí misma una transgresión del orden constitucional que le permite a la Constitución defenderse y defendernos. En el proceso de Guardia Nacional, nuestras instituciones no fungieron como garantías de las libertades, sino que fungieron como espacios de opacidad, de exclusión de la ciudadanía, de diseminación de mitos, ¿no? Se nos hablaba de una Guardia Nacional como si su sola mención diera la creación de toda una institución nueva, de una política y una estrategia de seguridad nueva que ya estaba operando, ya estaba funcionando y además ya estaba generando los primeros resultados positivos porque esas cifras de las mañaneras ya reportaban una disminución neta en los homicidios, que es por cierto el indicador con el que el propio gobierno decidió medirse sin que nadie se lo impusiera. Pero esa discusión de Guardia Nacional se dio en lo oscurito. Primero porque desafió, y recordemos haciendo estas trayectorias históricas que se han hecho en este panel, la Guardia Nacional surge de un aprendizaje histórico de otros gobiernos que intentaron formalmente también legalizar la militarización de la seguridad pública. El primero en intentar hacerlo fue Felipe Calderón alrededor del 2008, no le salió ese proceso, volvió la discusión con la reforma de 2011, finalmente también se logró enterrar en ese año y resurgió con toda fuerza a finales de 2015, principios de 2016, con una cosa que se llamó la Ley de Seguridad Interior. Y esa Ley de Seguridad Interior tenía entre sus promotores a los gobiernos del PAN, del PRD y del PRI, mismos que querían dotar de certeza jurídica a un ejército y una marina que sabían estaban desempeñando funciones que no correspondían ni al marco constitucional ni al sano funcionamiento institucional. La sociedad civil en ese momento se opuso no solo a la discusión en privado, cerrada y alejada de los reflectores y de la cobertura mediática de esa ley, sino que además una vez autorizada, una vez pasada en ambas cámaras, con dispensación de todo trámite, sin observación del proceso parlamentario, habiéndose saltado todas las trancas de funcionamiento legal e institucional posible, se apeló ante la Suprema Corte de Justicia. Desde la sociedad civil se hizo un proceso de activación de las otras instituciones que sí nos quedaban, y las mencionó Federico, del INAI, de la CNDH, que promovieron la defensa del marco constitucional para decir en fondo y en forma, esta discusión no solo violó los procesos institucionales y por lo tanto las garantías más básicas de del Estado de Derecho mexicano, sino que además en su fondo trastoca profundamente el orden constitucional al eliminar la característica fundamental de la seguridad pública, que es que ésta debe ser civil. Y lo hizo además de una manera magistral sobre la base del aprendizaje de cómo defender el derecho a la publicidad de la información, cómo defender el derecho de las personas a una legítima defensa, cómo defenderse de las atrocidades cometidas en los procesos de arresto y presentación de imputados ante las autoridades, o incluso del abuso del uso de la fuerza letal, que tiene a México con peores índices de abusos y denuncias ante la Corte Interamericana que, por ejemplo, la policía de Brasil, que ha sido históricamente una de las policías más letales de todo el hemisferio. Y la Suprema Corte de Justicia cumplió entonces en diciembre del 2018 su rol de poder decir esta ley es inconstitucional porque violó el proceso legislativo, pero también porque viola estos derechos consagrados en la Constitución, no pasa el control de constitucionalidad y mucho menos dejen ustedes ya los controles de convencionalidad de los que nos hablaba el ministro hace un momento. Y tiramos esa ley con muchísima presión pública, con muchísima activación social, canalización de esa protesta y de esa defensa de nuestras libertades hacia aquellos espacios de institucionalidad que servían.
Pero el mismo día Andrés Manuel López Obrador nos anuncia que, aprendiendo de esos 4 procesos legislativos que les conté in a nutshell, lo que va a mandar es una reforma constitucional para crear una Guardia Nacional que es en los hechos el empeoramiento de la Ley de Seguridad Interior, con peores atribuciones todavía y con peores atropellos a las libertades y al funcionamiento del marco constitucional. Porque entonces, ¿qué hacía? Nos cambiaba precisamente el régimen actual, modificando la Constitución, y estoy parafraseando las palabras del ministro, para que ella dejara de defenderse a sí misma. Ella, la Constitución, en cambiando su artículo 21, que decía que la seguridad era una cuestión de autoridades civiles suficientes, competentes y eficaces, para dársela ya sin ningún tipo de eufemismo de hablar de seguridad interior o seguridad nacional o seguridad pública a los militares en plena contravención de esa historicidad original del marco constitucional. ¿Y qué hicimos entonces? La Guardia Nacional es otra reforma que también perdimos desde la sociedad civil, y voy a cerrar con la parte de una reflexión que me gustaría que nos lleváramos todos, que creo que también es necesaria el poder hacer la reflexión de qué es lo que hicimos mal. Pero que sí se hizo desde la sociedad civil. Nuevamente se apeló a la transparencia y prolijidad de los procesos de funcionamiento institucional, tanto en el legislativo como en el judicial, pidiendo, por ejemplo, Parlamento abierto, que es una obligación contraída por el gobierno mexicano a partir de la firma y ratificación de tratados internacionales. Se nos niega, por ejemplo, para las leyes secundarias este derecho, pero empezamos a mover ya todas las partes de impugnación, de litigio estratégico, para que nuestros órganos jurisdiccionales devuelvan un poco de sentido, y ante esa amenaza que había sido además particularmente efectiva en la Ley de Seguridad Interior, logramos generar un espacio para la oposición política, los partidos en minoría, retraídos, escondidos, que no los podemos encontrar en ningún lado, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para negociar entonces una reforma constitucional diluida que, si bien perdía la seguridad pública con un transitorio que permite seguir usando Ejército y Marina 5 años más, salvaba el marco constitucional para lograr salvar ese marco jurídico, ese último resquicio de institucionalidad y legalidad que después nos iba a permitir a nosotros no solo apelar la existencia de la Guardia, sino todos y cada uno de los actos de autoridad emanados de esa Guardia Nacional, léase en materia de transparencia y rendición de cuentas, en materia de letalidad, en materia de registro de detenciones, en la que ustedes gusten. Eso se hizo bien, y la idea de una sociedad civil empoderada para salvaguardar el marco constitucional es algo que, si bien no esperábamos y no deseábamos, porque quisiéramos ocupar nuestro tiempo en algo mucho más productivo, como decía Ana Laura Magalón, y quizás imaginar lo que sí debería ser, gestionar el modelo de desarrollo policial que sí necesitamos, mejorar el funcionamiento de las agencias del Ministerio Público, se activó, se hizo y se ganó en una reforma constitucional que iba a limitar todavía más nuestras libertades, nuestros derechos y nuestra capacidad de ponerle límites al poder. Ahora bien, si la sociedad civil es una muestra de qué tan sana es una democracia, si la sociedad civil es uno de los únicos resquicios en donde se ha utilizado la defensa jurídica constitucional de nuestras libertades, si la sociedad civil ha sido uno de los pocos espacios en donde se han podido orquestar vías organizadas de participación social, política, no tradicionales, la sociedad civil también ha sido un espacio en donde hemos fracasado estrepitosamente en una cosa que me parece que es muchísimo más importante que todas las demás. Y esa cosa es la creación de una narrativa coherente, una narrativa suficiente, una narrativa que sea capaz de contrarrestar esta falsa idea de desesperanza, esperanza, de abandono y orfandad o no, y
y que nos permita entonces imaginar un país fuera de la dicotomía de la que ya también se hablaba en esta mesa de los fifís contra los chairos. Y ahí el mismo ejemplo de Ley de Seguridad Interior y de Guardia Nacional ofrece el mejor laboratorio para ver cómo nosotros mismos como sociedad civil fallamos. ¿Qué creo yo que hicimos mal? Le hablamos a la sociedad desde el no. Dijimos no a la militarización, dijimos no a la Ley de Seguridad Interior, dijimos no a la Guardia Nacional. En un contexto en donde nuestro presidente electo ya lo que había hecho magistralmente, desde mi muy humilde punto de vista, había sido cambiar precisamente ese ánimo social de la bomba de presión de la que hablaban a Laura a la idea de la esperanza en 6 años y el regreso a la mitología y a la utopía. Y nosotros desde el no perdimos estrepitosamente la conversación. La gente no solo decidió creer en que había otros números, decidió creer en que la sola mención de la Guardia Nacional estaba cambiando su realidad en los hechos, decidió desacatar, escuchar el método, la técnica, las cifras, los datos, la evidencia recuperada en años y años de análisis de combate entre fuerzas del orden y crimen organizado y apoyar esa idea de Guardia Nacional. Y esa es la reflexión final con la que yo quisiera que nos fuéramos o que siguiéramos un poco la discusión. Al final del día, nosotros ciudadanos y ciudadanas somos también parte del refrendo de estas narrativas mentirosas, porque no solo no decimos falso, sino que nos unimos voluntariamente a pensar, a creer, a sostener que la sociedad civil es el enemigo, que los medios todos están comprados, que los intelectuales son todos unos chayoteros, que la evidencia miente y que en realidad hay una intención política y de cooptación de poder en la crítica misma que hace que nosotros en realidad estemos buscando ser una oposición o imponer la voluntad de la sociedad civil, no siendo además democráticamente electos. Y esa es otra de las cosas que hemos estado haciendo mal en la defensa de la institucionalidad, y es que en este país nadie tiene derecho a opinar si no ganó 30 millones de votos en las urnas. Con esa reflexión quisiera que nos quedáramos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual también frente a la reproducción de la mentira, frente al debilitamiento de las instituciones y frente a la autolimitación de esas libertades que tenemos y que muchas veces no ejercemos? Muchísimas gracias.